con profecía escatológica. No hemos visto aquí escatología, ¿verdad? Profecía escatológica. Vamos a ver. Antes de meterme con escatología, que es la clase de la profecía predictiva del Nuevo Testamento, o sea, que falta por cumplirse. En ese instante es necesario que nosotros entendamos el término profeta a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento. De hecho, la palabra Neví o Neví, que significa profeta en el Antiguo Testamento, tiene una connotación muy diferente a la del Nuevo Testamento. Porque uno es el título, el sustantivo, la palabra profetás. El profeta era el que recibía de Dios la instrucción de llevar un mensaje. Por lo general, este mensaje no estaba escrito en ningún lado, porque era un vidente. Él decía, yo recibí de Dios esto, ¿a través de qué medio? Vamos a estudiar los medios. Visiones, sueños. Y Dios tenía que mostrarle su voluntad a través de sueños y a través de visiones. No había nada escrito. Pongo un ejemplo tangible: Jonás recibe instrucción y vino a mí. Cada vez que nosotros veamos esta frase en el Antiguo Testamento, que vino a mí palabra de Dios. Palabra de Jehová. Entonces, esta era una frase acuñada y respetada por el que oía. Respetada por el que oía. Sabía que si alguien decía, vino a mí palabra de Jehová, había que escucharlo. Había condiciones, condiciones. Si dijo que vino a mí palabra de Jehová, todo lo que dijo que le dijo Jehová tenía que cumplirse. Al punto que había una sentencia para el profeta que decía algo en nombre de Dios y no se cumplía. ¿Cuál era la sentencia? A muerte por lapidación. Que había que tirarle piedra, por eso no era porque eso no es lo que está en discusión. Ahora, al ser un vidente, ¿qué miraba? ¿Qué veía? ¿El pasado? Cualquiera cuenta el pasado. Se miraba el futuro. En ese orden de ideas, Dios tuvo que armar hasta que vinieron los reyes. Recuerden que tenía jueces que eran, ¿cómo lo dirían? Los intendentes de Dios eran los jueces. Hasta que ellos, como el resto de los pueblos, querían que tuviera un rey. Por eso el último juez y profeta y sacerdote tenían los tres cargos. Samuel era juez, era profeta y era sacerdote. Él dijo, bueno, yo voy a tener cuenta, para le debo algo a alguien, he ofendido a alguien, yo le restituyo. Dios le dijo, Samuel, tranquilo, no te he despreciado a ti, me has despreciado a mí. Que tenga rey como el resto. Pareciera que el hombre siempre ha querido que Dios le hable más de lo que quiere hablar. En esto hay dos extremos. Hay el extremo, hoy en día, que no creen en que Dios puede hablar a través del profeta. Ese es un extremo. Yo soy de los que creo que Dios puede hablar hoy a través de un profeta. Pero tengo otro extremo. El lado que todo es profecía y la palabra está por allá. Entonces ya no hay predicaciones porque tenemos un profeta que nos va a traer el horóscopo hoy. Estoy en contra de las escuelas de profetas, porque quien llama como profeta es el Espíritu Santo. Él es quien reparte la función profética. Entonces, aquí hay que dejar claro que en cuanto al Antiguo Testamento, el profeta vidente, el profeta que daba el futuro, como doctrina, nos queda a nosotros como enseñanza, hoy no tiene sentido. Y hoy no tiene sentido porque yo tengo la palabra de Dios, que es la profecía perfecta. Cuando Dios habla hoy, yo no puedo hacer doctrina de una profecía. Son profecías particulares, son profecías locales. Entonces, por ejemplo, ¿a qué profeta le creo hoy en Venezuela? Al que dice que esto es juicio de parte de Dios, al que dice que todo está bien y viene un momento maravilloso. El sábado monté un sonidito allá en San Francisco y se levantó alguien y después se levantó otro y dice, Dios mío, pero ¿cómo te dejan en mal? ¿Cómo te dejan tan en mal? Porque el primero dijo, así te dice el Señor, Venezuela, restaurada, bendecida, gloriosa, grandiosa y tal. Después se va al otro.
Después se paró otro y dijo: Venezuela está recogiendo el fruto de haberte apartado de Dios y por eso el juicio ha venido. Entonces yo me pregunto, ¿a cuál de los dos le creo, hermano? Porque evidentemente las dos profecías son tan antagónicas que no está diciendo mentira. Y no solo eso, hermano, sino que me trae una profecía bíblica para hablarme de un país obvio. Si Dios tiene una palabra para Venezuela, que será de Venezuela. Si me preguntan a mí, esto es un proceso por el cual Dios está pasando y haciendo pasar a la iglesia, porque la iglesia estaba de espaldas a poder de Dios. Y por eso le fue entregado un mando debajo al agua, y están los asesores del presidente y abajo son ocultismo puro. Entonces a Venezuela le hace falta ese proceso. Al creyente le hace falta ese proceso. Y el que sobrepase este proceso va a recibir la bendición que viene después. Humildemente es mi opinión. Entonces lo que yo quiero decir es que de eso no es que voy a hablar yo hoy. Hoy voy a hablar de lo que falta por cumplir en este tipo de profetas. Lo que ya está escrito en la Biblia que no se ha cumplido. Porque lo de Nínive se cumplió con Ana. Y así en Amós. Ahora, los judíos tenían una manera más fácil de interpretar la profecía que nosotros. Ellos decían profecía exílica y posexílica. Es decir, mientras estaba en el cautiverio Dios habló. Pero cuando Daniel habló, muchas de las cosas que habló Daniel todavía no se han cumplido. El cuerpo pequeño que se hizo grande, los cuatro animales que vemos allí. De eso es que vamos a hablar. No vamos a cuestionar, porque no estoy en condición ni en mi posición para continuar, para cuestionar cómo Dios habla hoy. Creo que Dios, el común denominador de Dios hoy es en la Biblia, pero no me puedo cerrar a Dios cuando Él quiera moverse. Por ejemplo, a veces yo predico y ministro con la predicación. A veces el Espíritu Santo me mueve y me dice que necesidad de aplicar allí y yo no voy a hacer nada. Y yo ministro a las necesidades que Dios me muestra. Ahora, tampoco voy a hacer fiesta, que Dios me use en sanidad hoy como me ha usado, y mañana digo, ahora me traen a todos los cojos. No, porque el otro día me usa en restauración de familia. Y yo no puedo predicar un Dios milagrero. Yo tengo que dejar que Dios se mueva como Él se quiere mover. Ahora, ¿qué tan atentos estamos nosotros? Yo les invito a que hablamos los oídos. ¿Me invita a qué? A que hablamos los oídos. Que Dios está haciendo. Mucha gente entra herida por la iglesia, por la puerta de la iglesia, y yo no la puedo dejar ir herida. Si la dejo herida fue porque no escuché la voz de Dios. Y ahí es donde el predicador o el que esté ministrando necesita estar atento a la voz de Dios. Si la voz de Dios es simplemente para reconciliación, si es para restauración, si es simplemente para llenura, hermano. Porque a veces uno viene vacío, o usted no viene vacío, y lo impacta la palabra, pero igualito se va, porque no hay un momento para confrontarme con Dios. Entonces, entendamos. ¿De qué voy a hablar hoy yo? Voy a hablar de escatología. ¿Qué falta por cumplirse de la profecía que ya está en la Biblia? Eso, ¿cómo la interpreto la escatología? La profecía que está en la Biblia. Pero quiero aclarar esto, porque quien se acerca a mí y me dice, del 1 al 10, ¿cómo habla Dios? 8 por la palabra. 8 por la palabra. Pero a mí en lo particular, en mi vida, en este instante, se está cumpliendo una palabra que Dios me dio a través de ella. En mi vida. ¿Cómo no creo en eso? Explíquenme cómo no creo si se está cumpliendo en mi vida, en este instante, una palabra que el Señor me dio. Y yo tengo que recibirla como doctrina. Voy a hacer doctrina. Cosa mía 3:16. Cuando tengo pues ya la Biblia está cumplida. Ninguna profecía que Dios dé en este tiempo puede añadirle ni una jota a la Biblia. Ninguna. El desorden de hoy, sí hay desorden de hoy. Una parejita que son mis ovejas, que hoy están pastoreando, me dijeron, pastor, ¿cómo manejamos esto? Le entregaron el horóscopo. O sea, el plan profético de Dios para el 2016. Muéstreme a alguien en la Biblia que Dios se odie. Muéstreme un profeta en la Biblia que Dios le diera todo un año de profecía para un mismo pueblo. Entonces, hay los vivos que se aprovechan de los incautos evangélicos, y yo me voy a mover hoy con esto porque hoy tengo que poner las ramitas, yo brujería, hermano, y mañana tengo que salir y bendecir y poner las manos. Es muy caro, digo, no peluca, porque la gente maneja mal, yo no voy a dejar de manejar. ¿Sí o no? Porque hay hecho. Entonces, iglesia, Filadelfia, preparémonos para el mover de Dios. Y te pido, por ejemplo, que se corren ahorita por YouTube.
muchísimo de gente que según visiones que le ha dado Dios del momento del arrebatamiento y tienen que también el infierno, que han visto el cielo. Eso es Dante Alighieri, eso es la Divina Comedia, eso es mentira. Pero cantidad de Comieron karaoke, soñaron y en la noche que lleven Apocalipsis 3. Dice la Biblia, el mismo Jesús, que de allá para acá no puede pasar nadie, ni de aquí para allá. Y de eso vamos a hablar del arrebatamiento. Por eso les digo que hay vivos hoy, si hay vivos. No, pero deja de escuchar la voz de Dios porque hay un vivo. Nadie que ha ido por el infierno puede salir. La Biblia dice, no, allá Lázaro tuvo su recompensa y tú tuviste su recompensa. ¿Lo dice o no lo dice? Por eso quiero que separemos en cuanto a eschatos, en griego que significa último, ¿ok? Y logos, el tratado de lo último, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué falta por cumplirse? Yo voy a hacer un mapa escatológico. Lamentablemente no tengo video y es una presentación bien bonita, pero un mapa escatológico de cómo presentar los acontecimientos que vienen. No lo voy a determinar hoy, porque vamos a hablar de arrebatamiento, vamos a hablar del tribunal de Cristo, vamos a hablar del mundo del Cordero, vamos a hablar de sello, vamos a hablar de trompeta, vamos a hablar del juicio de la nación, vamos a hablar del juicio del gran trono blanco, vamos a hablar de la Apocalipsis, Daniel y 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Hay que leer los 4 libros para poder interpretar bien la profecía. Pero insisto, quiero quedarme 5 minutos más en esto. El mover de Dios hoy en día, hermano, Dios no necesita una reforma dentro de una reforma, pero sí necesita avivamientos, hermano. Y los avivamientos nacen por lo general en crisis. Estudia la historia de la iglesia. Ustedes van a ver, no sé cuántos vieron historia. Ya la vieron. Cuando vean historia se van a dar un video cuando vean eso, esas 10 épocas de la historia. El doctor Augusto González tiene en sus libros de la historia de la iglesia 10 épocas maravillosas. Y la mayoría de los avivamientos ha venido en momentos de crisis. Pero si la iglesia está descuidada, Dios no la puede usar. Este es un buen momento para que la oración esté llena de avivamiento, esté llena de poder del Espíritu Santo y no de mí. Entonces, por eso creo que toda ministración que tú hagas, viene. Pastor, ahí entra cuando Alarga hace la mención con respecto a las vírgenes. A las vírgenes. Hay una parte de la Biblia que habla con respecto a las vírgenes, que las que cuidan y tal, y las que esperan a que lleguen el momento para ir a buscar el aceite. O sea, tiene una. De las 10 Lo que pasa es una cosa, que esa parábola de las 10 vírgenes ha sido interpretada fuera del contexto cultural. Por ejemplo, hay gente que dice, viste que si la iglesia se va a quedar por la gran tribulación porque mira que están llenas de aceite. ¿Eran cortejos o eran novias? Las vírgenes. Entonces no tengo más de qué hablar, no te voy a explicar nada. No eran la novia, no era la novia tiene el aceitico y está esperando. Lo que pasa es que en el contexto cultural judío, el novio no espera bolsa aquí a la novia, estoy acá hace una ovejita y le dije a la ovejita, si te apareces a la hora te mato, por 2 razones. Primero, porque tengo que enseñar en Filadelfia y tengo que llegar temprano, porque me importa que falte la novia, pero el pastor está casado. Y segundo, porque uno va a ser la única novia que llega a tiempo, porque la Filadelfia es perfecta, llega a las 9. Pero yo enseñé aquí la ciencia y yo llegué allá y me cambié, pues el pastor cuando llegué ya no había llegado. Y tenía novia. Porque en nuestra costumbre el novio espera a la novia, porque la costumbre judía, ¿no? La novia espera al novio. Pero la iglesia espera al novio. Entonces eso es un simbolismo, hermano, de aquellos que escuchan de Dios, pero no llenan su vida de aceite. Y el aceite del Espíritu Santo que convierte. Y no habla de la novia, bendito sea Dios, habla del cortejo. La novia tiene su aceite. ¿Quién es la novia? La iglesia. Esa otra vez era en el cortejo, no era la novia. Entonces yo pudiera dar otras explicaciones, pero esa era más sencilla. Le faltó aceite, por supuesto, hay religiones que creen que llegan a Dios, pero no les alcanza. Bueno, hay religiones que creen que llegan a Dios, pero no les alcanza. Jesús vio venir a Nicodemo y llegó ese maestro, vienes de Dios, no puede hacer la cosa. Nace de nuevo. ¿Por qué trató tan mal a Nicodemo? Si Nicodemo llegó de buena gana. ¿Por qué? Le dijo a Nicodemo por la calle del medio, nada de lo que sabes te alcanza. Nace de nuevo o no podemos hablar. Y allí entró en razón Nicodemo, se molestó primero. Un viejo como yo va a nacer de nuevo. Ay, Nicodemo, doctor de la ley, no entiendes, te he hablado de cosas terrenales. Si te digo lo que sucede en el cielo, no va a nadie para el cielo ni bien. El que es nacido de carne, el que es nacido del espíritu, nace de nuevo, del agua y del espíritu. Es decir, de la palabra y del Espíritu Santo, quien nos bautiza y nos llena y nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando, hermano? No se trata de siempre necesitar una experiencia paranormal,
porque los evangélicos nos gustan las experiencias paranormales, sino de distinguir cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, que hay que dejarlo mover. Entonces yo me muevo porque no me da la gana, así tampoco es. Y vemos iglesias, los dos extremos. Te tiro la manguera y la gente, Shakira, Sammy Sosa, Salma Hayek. Pero por otro lado, está que yo no me muevo porque yo pego brinquitos cuando me vayan conociendo, cuando estoy alegre. Si meto un culo a mi botito y yo pego un brinco, sucede algo del Espíritu Santo, yo no voy a celebrarlo, hermano. Eso no tiene sentido. Y cuando Dios me usa, Dios me usa, hermano. Y puta, ay, ¿qué me pasó al pastor? No me estoy predicando evangelístico y me emociono más. Predico corto y lo demás lo ministro. ¿Y qué pasó? Porque Dios te va mostrando. Y Ya el Espíritu hay que dejarlo. ¿Qué vas a hacer? Ahora, descontrolado, nunca. ¿Por qué? Porque Pablo me enseña a controlarme. 2 veces me dice Pablo que me controle. La primera, prefiero decir 4 palabras que entiendan bien que no entiendan. No vayan a llegar los indoctos y digan entonces están llenos de monstruos. Es decir, por causa de los que no saben lo que nosotros estamos haciendo, no vayan a pensar que estamos borrachos. Vamos a hacer las cosas bien. Pero dejando mover a Dios. Porque la cuestión es que yo no puedo parar a Dios. Imagínense ustedes pentecostés, hermano. Vamos, imagínense ustedes los pentecostés. Yo allá voy, ¿qué van a hacer? Si el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces lo digo, uno ya con libertad como pastor de ustedes, no conociendo la visión pastoral. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en esta iglesia que no nos pueden asombrar. Cuando pase alguien y se ponga de rodillas ahí, hermano, a pedirle perdón a la esposa, o pase alguien y diga yo tenía un cáncer y Dios me sanó, y cosas maravillosas que va a hacer el Espíritu Santo. No es que no las estaba haciendo, sí las está haciendo porque él es bueno, pero que ahora nos está demandando otra cosa. La iglesia está creciendo y hay que atender mucha gente, hermano. Hay que atender mucha gente con miles de problemas. Y esos problemas van a dar testimonio, van a empezar a darse y a dar testimonio. Cuando el pastor fulano estaba predicando, hermano, yo sentí, o como puede ser que a veces uno de los pastores la trae y traiga un invitado, suelta una palabra esa que nosotros donde vamos a dar, o la recibimos, hermano. ¿Quedó claro eso? Sí. Hermano, no vamos a dejar de movernos. Otra cosa, John Portichon, pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea, en Seúl, Corea. Ese hombre hizo la montaña de oración, la gruta de oración. Tiene 10.000 gruticas, donde todos los días hay 10.000 personas orando. Wow. Todos los días. Cerca de la iglesia queda el Congreso. Y el Congreso, cuando el tema está difícil, dice, haremos esto aquí, vamos a pedir al pastor Choy, a los 10.000 que están orando, que nos ayuden. No sabemos cómo solucionar. Yo aspiro, hermano, que no hay 10.000, pero por lo menos que nosotros estemos distribuidos en 1.000 grutas de oración y que estemos orando de forma simultánea a 1.000 personas. 1.000 personas. ¿Ustedes creen que se va a mover Dios un poder? Porque la oración es la clave de la vida mía. Otro de los temas que quiero predicar 4 miércoles seguidos es acerca de la oración. A la gente dice, bien, yo sí orando, seguro que se orando. Fundamento de la oración, alcance de la oración, pasando tiempo a solas con Dios. Jesús tuvo que decir a la gente, todos se van, me quiero quedar solo. ¿O no lo digo? Despedir de la multitud, sacó tiempo. Subió a la montaña y buscó un lugar. Llegar a la noche, venció la adversidad. Disfrutó de estar tiempo a solas con Dios. Si lo hizo el maestro, como no lo vamos a hacer nosotros. Yo le he hecho un cuento, después que cada quien se ponga en la brecha, porque lo vamos a llamar así, puesto en la brecha. Después que cada quien, Lisandro, aquí van los 10 nombres tuyos, ¡pam! Ahora para que te pongas en la brecha. Y así le enviamos, y te vas a poner en la brecha por estos días, y te vas a poner en la brecha por estos días. 3 cultos otra vez allá, 2.500 personas, otra vez 3 cultos, hermano. Porque hay mucha necesidad espiritual. Otra cosa, otro seminario que queremos dar, guerra espiritual. Entonces ya la gente cree que esto es como... Dime, Rogelio, que te la roto ahorita. Pastor, quiero decir algo. Podría decir algo. Vivamos de tal manera que haya valido la pena salvarnos. Amén. ¿Cómo? Vivamos de tal manera que haya vivido la pena en salvarnos. Y no valga la pena. Primera de Pedro 2, todo el capítulo. Primera de Pedro 2. Yo quiero seguir hablando de esto, pero necesito entrar en materia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hoy en día a mí me invitan a predicar y yo me someto al estilo de la iglesia. Para que borre. Ay, gracias Dios.
Pero a veces sí me siento amarrado. Porque la primera vez que yo prediqué aquí me sentí amarrado, porque no quería, y recuerdo que él me dijo, no sé, pero te sentía así como raro. Yo quiero decirte que si te invité, es para que te sientas en libertad de ministrar lo que yo te llamo. Cuando me instalaron, yo me hice llamado en el primer servicio y quería ser llamado, pero miré el reloj y el reloj me dijo no he llamado. El reloj, y ese es lo que respetar la forma. Hizo el llamado gente que quiero mucho. Me las arreglé y me dio un pedacito de la predicación, y la segunda predicación hice llamado 19. Hice llamado en la tercera predicación y ustedes vieron lo que pasaron en la tercera. ¿Ah? Casi 30. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te dice que es algo, tienes que hacerlo. Entonces, gente me dijo, tuve que hacer llamado, pero qué raro. Y lo hizo y se convirtió en gente. Entonces, a eso es que yo quiero que lleguemos. A que nos mueva Dios más allá de la forma. Ese culto está bueno, hermano. Y claro, yo me doy con furia en ese culto porque sé que si lo hago nosotros, ¿cómo hacemos para entrar y salir? Pero a veces va a llegar el momento donde decimos, no, hombre, que chula espera ahí de lo que se está estacionando. Y nosotros vemos el último. Esto está bueno. A mí me gusta más el último. Bueno, familia, miren, en este mapa escatológico, ¿cómo van a suceder las cosas después de esto? Hay dos cosas, hay un plan para la iglesia y un plan para los judíos. Hay gente que no cree en esto, yo creo en esto. Yo soy pre-tribulacionista, milenarista y dispensacionalista. Así me defino. Y ahí explico por qué. La dispensación para ir no conozco. Pre-tribulacionista porque creo que la iglesia será arrebatada de la gran tribulación. Milenarista porque creo en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Y dispensacionalista porque yo no heredo con Israel. Con Israel. Gálatas dice que hay dos mujeres, Sara y Agar. Agar la esclava, Sara la libre. Yo heredo con Sara la libre. Hay dos montes, Sinaí la ley y Monte Calvario la gracia. Yo heredo el Monte Calvario. Hay dos hijos, Ismael, el hijo de la desobediencia, Isaac, el hijo de la promesa. Yo heredo con Isaac. Y hay dos Israel, la Israel cardenal del olivo verde y la Israel espiritual, el injertado. La iglesia es injertada. Por eso es que los mesiánicos ahorita están locos buscando las raíces hebreas. Nosotros somos hebreos. ¿Ah? El pacto Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita me van a permitir oficiar la cena, señores, en agosto. Y yo le comenté a Pedro lo que quería hablar. Quiero hacer una pequeña explicación de lo que fue la Pascua, que eso sí tenía que celebrarlo, pero nosotros no. Por eso él la cambió. Porque él era la Pascua, él era el cordero y él era el sacerdote. Qué barbaridad. Las tres cosas del mismo. Pero para nosotros, Dios, haz esto en memoria de Dios. Y es la cena del Señor, en conmemoración de su muerte, resurrección y próxima venida de su Dios. Rapidito, porque va a ser una fiesta. Muerte. ¿Qué tipo de muerte? Una muerte predicha, y eso se cumplió. Pero ¿qué falta por cumplirse? Número uno, que la iglesia se encuentre con eso, el arrebatamiento. ¿Qué va a suceder en el arrebatamiento? En el cielo hay dos acontecimientos. Aquí está el tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero. Y en la tierra se activa la semana 70 de Daniel. De esto quiero hablar, no me da tiempo de hablarlo hoy, no pude llegar hasta aquí. De esto quiero hablar el próximo lunes para que nos demos en detalle. Usted haga las preguntas que quiera. Ahí está Alejandro Magno, ahí están todos los imperios, pero al mismo tiempo está interrumpida la semana 70. ¿Qué pasó? Pues, si ya la 69 se cumplió, ¿por qué no se cumplió la 70? Porque esa es la gran tribulación. La gran tribulación. Cuando se cierre el paréntesis, ¿viene la gran tribulación? Sí, señor. De eso voy a hablar. Se abre un paréntesis, que es la iglesia, y se va a cerrar un paréntesis. De eso vamos a hablar. Que vamos a hablar con gente que quiere doctrina. Miren, la doctrina es importante, porque es la base de mi fe. ¿En qué creo? Ok, todo lo demás es experiencia. Las experiencias son buenas, pero no las puedo imponer.
¿Ok? La gente leía el libro Buenos días Espíritu Santo y el otro día amanecía con los ojitos, Buenos días Espíritu Santo, tengo frío, ese frío estaba en Canadá. Entonces no puedo hacer de una experiencia una doctrina. El Espíritu Santo trata de manera diferente con cada uno de nosotros. Hay gente que tiene que acorralar para poder, hay otro que quiere que el Espíritu Santo sea. Y hay gente que se deja guiar así, pero hay otra que donde ¡pau! Te tiene que dar duro, ¿entendiste? ¿Entendiste como el ladrillazo que dice Samuel Hernández? Porque no escuchamos el signo pasible de Dios y nos tienen que cerrar en un problema grandote para que entonces nos empecemos a dejar dirigir por él. Entonces cada caso es particular. Él nos llena con su presencia, pero la llenura del Espíritu Santo no solamente es que yo tenga más de él, sino que él tenga más de mí, porque nos da el Espíritu por medida, que nos pueda controlar. Ok, entonces, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Para los que no creen, no aparece. Es una palabra latina, rapteo. La agregó San Jerónimo cuando se tradujo la Biblia en latín, la Vulgata latina. Pero como yo no voy a ser raptado, a mí no me interesa que no aparezca. Porque raptado es quitar a la fuerza. Yo voy a ser arrebatado. La palabra en griego es arpazo y llega en castellano como zarpazo, quitar con fuerza. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. Porque el mismo Señor con voz de arcángel, con voz de trompeta y con voz de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo serán. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos griego al paso. Entonces permítanme decir cuál es el mapa del arrebatamiento. Pablo dice, cuando la final trompeta. Este es uno de los primeros argumentos de los post-tribulacionistas para decir que vamos a pasar por la gran tribulación. Porque en Apocalipsis hay 7 trompetas, pero de las 7 trompetas que está hablando Apocalipsis no es. En el ejército hay 3 trompetas. La primera trompeta para que todo el mundo se levante y se arregle. ¿Cómo se llama esa? La segunda trompeta para que todo el mundo se ajuste y pelee a la guerra. Y la tercera trompeta para que todo el mundo se aliste y marche por la victoria. Solo 3 trompetas. No tienen que ver nada con las 7 trompetas de Apocalipsis, sino con las 3 trompetas del ejército de Dios. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. O sea, hace rato nos tocó la diana, ¿sabes? Nos tocó la diana cuando nos convertimos. Nos toca la trompeta para que peleemos. Sufre penalidades como buen soldado. Pelea con las armas espirituales. Cuando veamos aquí el seminario sobre guerra espiritual, vamos a saber. Nosotros no entendemos que estamos en una guerra, no entendemos que somos soldados. Y si lo entendemos, entonces estamos peleando con las armas equivocadas. La agarramos con la esposa, con el esposo, con el hijo. Cuando la cuestión no es contra ellos, la lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra nada que yo vea. Y el ejército del enemigo es un ejército que está bien estructurado. La palabra, las armas de nuestra milicia, griego estratego. O sea, de ahí viene la palabra estrategia. Y cuando dice no quiero que ignoréis las acechanzas del diablo, griego metodeia, con método, griego. El diablo no improvisa. Somos nosotros los que peleamos de vestir. Toda la armadura, como otro seminario que queremos dar, se llama bien vestido y pertrechado. Toda la armadura es una sola palabra en griego, panoplia. O sea, el romano no podía salir con el yelmo sin la coraza. Con la coraza sin los dos. Él se vestía completo o no salía, se consideraba desnudo. Ok, entonces, ¿cuál es a la final trompeta? Los muertos en Cristo, número 1. Primero está la resurrección de los que durmieron. Luego, los que hayamos quedado, arrebatamiento. ¿Dónde será este acontecimiento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde será ese arrebatamiento? ¿Dónde será? ¿Dónde? En la nube. Cuando Cristo venga por su iglesia, no baja a la tierra. Por eso es que todo ojo le verá cuando venga al monte de los olivos. Pero ahí no. Porque dice, seremos arrebatados juntamente con ellos y llevados con él a las nubes. ¿Ah? No, o sea, allí nos toma y nos vamos con él, dice, estarán siempre con Cristo. El asunto es que él no pisa visiblemente la tierra. Él va a pesar visiblemente la tierra cuando venga con sus santos a pelear el Armagedón, luego del periodo de la gran tribulación. Ahí sí lo va a ver todo el mundo. Allí sí
Israel lo va a recibir como el Mesías. Allí sí va a pelear contra el anticristo y el profeta. Así, ahí sí va a Montemejido. Como describe el Apocalipsis del primer capítulo. Sí, señor. Bueno, el primer capítulo no lo está escribiendo así, lo escribe del 4 para adelante. Porque el primer capítulo, Juan lo que está viendo a Jesús juez. Por eso es un Jesús bastante feo desde el punto de vista morfológico. Pero entendemos que lo que son figuras, tiene los ojos de fuego, los pies de bronce, ¿no? El mismo Jesús bonito que le estaba viendo y papeado. Sí, por la imaginería lo pinta en brinca, ¿no? Jesús era papeado, era un de tez morena, o por lo menos quemado por el sol, con las muñecas bien grandotas de tanto tirar serrucho. Y cuando, si usted cree que si no hubiera sido así cuando levantó la mesa del templo, ay, el flacucho, no sé qué, no, porque la voló la mesa de la rabia que tenía, una rabia permitida. Es más, ¿cómo hubiese cargado la cruz? Entonces fíjense, Era grande, era como el arrebatamiento es el acontecimiento donde la iglesia es levantada de la tierra. Justificación del arrebatamiento, Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para juzgar a los moradores de la tierra. O sea, ese arrebatamiento va a ser como el de Liga. Esa es la misma palabra al paso. Cuando él es arrebatado, es la misma palabra. Al paso es en hebreo, es en griego, pero es un arrebatamiento así. Sin embargo, Elías lo vieron en Ahora, un carro de fuego. inicia el proceso de la gran tribulación. Ajá, buena pregunta. Si me dais 5. Te dije que hay acontecimientos paralelos al mismo tiempo. Cuando la iglesia es arrebatada, ¿cuánto tiempo le va a costar eso de él? En un abrir y cerrar. Porque así dice. En un abrir y cerrar. En ese momento, y aquí no me voy a poner a discutir hoy en día, si me permite, le podemos sacar una guía para el lunes. ¿Cuánto va a costar la guía? Lo que cuesta una copia. Una copia. O sea, tiene 5 páginas sobre escatología, 5 o 6 páginas. Me gustaría que la tuviera para que la leyera con calma. Que es el argumento pretribulacionista, milenarista y dispensacionalista. ¿Por qué nosotros creemos en esto? ¿Ah? Puede ser un poco grande la Apocalipsis. Sí. Bueno, fíjense, en el instituto obligado hay que hacer un tratado sobre el libro de los Hechos, un tratado sobre Daniel, un tratado sobre Apocalipsis. Nadie se gradúa si no hacemos un tratado. Ay, este entrenador de voleibol está pero emocionado. Ok, entonces el arrebatamiento, la Biblia dice que guardará a la iglesia de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para juzgar a los moradores de la tierra. Tenemos que saber que todos tenemos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados. Eso es verdad. Pero ¿qué tipo de juicio es para la iglesia? El primer acontecimiento que se da en el cielo es el tribunal de Cristo. La palabra tribunal, del griego bimá, es sacada de los juegos romanos. Era un podio donde se sentaba alguien con las coronas de laurel y solamente podían subir los ganadores. Por lo tanto, era un tribunal para premiación, para galardón, no para ver si ganaste o no ganaste. Si subías allá es porque ganaste. Eso no es un podio, no es un tribunal de juicio. No, no es un tribunal de juicio. La palabra bimá del griego, o sea, la palabra bimá significa eso, un podio de premiación. Subían los ganadores, no va a subir nadie que no va a ganar. Entonces, Pablo utiliza esa figura para decir, iglesia, ustedes han ganado, pero necesitan ser juzgados. ¿Cómo que necesitan ser juzgados? Va a ser juzgada, aquí tengo la guía, por cierto, la profecía y su interpretación. 1, 2, tiene 8. ¿Y si la pasas por correo, pastor? Lo que pasa es que yo me enteré que a ustedes le dan una guía aquí, una guía aquí. Entonces, esto es traído de
del libro de hermenéutica de M.S. Terry. Excelente, excelente. Pero se las quiero pasar, tiene 8. Ajá, entonces la palabra misma es, ¿qué va a jugar Dios entonces? Ajá, Dios mío. Va a jugar la intención de la acción y la administración. Pero pregunto de nuevo, pastor, pregunto de nuevo, ¿es tribunal de juicio o tribunal de recompensa? Te estoy diciendo que un tribunal de recompensa. Ajá, ¿y por qué va a jugar? Va a jugar, en este momento te voy a soltar, ¿qué va a jugar? Va a jugar tu intención de acción y tu administración y tu administración de talento. O sea, el simplemente hecho de Para dar llegar a eso un- se declaró, sí, o sea, vamos a decir, para no puedo darle estar la en victoria. Ven buen siervo y fiel, lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Perfecto, ya ganaste, pero vamos a ver quién te gana. En pocas palabras, O sea, en que hay pocas jerarquía en palabras, el cielo. ¿qué tanto te va a ganar de acuerdo a cómo tu obra Eso sería lo que siguiera? llama entrega de galardones. Si eres bronce, plata, oro, depende de lo que lograste. Muchacha, Algo así. explíqueme O de tamaño. ustedes lo conocieron, ustedes lo saben. O de perla. Lo digo entonces. Escuchen bien, la palabra dice que van a ser juzgados la intención con la cual hicimos una cosa. Dios a veces va a ir más la intención del corazón que la protección. Yo diría que como un 80%. Hay Si mucha no es más. gente que piensa que porque hizo esto, aquello, tiene asegurado Para que La corona. Porque está entendido de que antes de Cristo las obras son muertas. Sí, pero esto otra. Antes y durante. O Claro, sea, es una obra muerta. esa entrega de galardones no venía después del juicio final. Leo, Bimá se define como un lugar elevado que se sube por escalones, usado como asiento oficial de un juez para ver los juegos griegos y romanos, parecido a un trono de piedra, que desde allí recompensaba a los ganadores. Era llamado el Bimá o asiento de la recompensa. Pablo utiliza esta metáfora. No es un lugar para condenar, mas por el contrario es un lugar para recompensar. Y este ha de ser el tribunal de Cristo, no en la tierra, sino en los cielos, un tribunal para recompensa de la iglesia arrebatada. Ahora, ¿qué se va a juzgar allí? ¿En qué tiempo? Después del arrebatamiento. El lugar, el cielo. El juez, el mismo Cristo, por eso se llama. Los sujetos, toda la iglesia que ha sido arrebatada. El examen no va a ser sobre el pecado, menos sobre la salvación. Todos los cristianos salvos están allí. Ahora, ¿qué va a juzgarse entonces? La base del examen. Los dones espirituales bien o mal administrados. Como la palabra no está dentro. Por supuesto. De eso se trata. Talentos naturales, dones espirituales e intención de acción. Por ejemplo, Señor, yo creo que yo me gané la corona de gloria. ¿Fuiste pastor? No, esa es una que para los pastores. Yo me gané la corona de justicia. Amamos mi venido, te parabas todos los días. Ay, qué afán va a traer este día. No, tampoco va. La corona de gracia, te ganaste un alma para Cristo. Tampoco va. Entonces hay que ver los galardones que Dios nos va a entregar dependiendo de la zona. ¿Cuántos dones tuviste? 10. ¿Cuántos administraste? 2. Y los otros 8 los escondiste. Te tenía preparado esto, pero tampoco va. Suena duro. La Biblia dice que va a haber gente salva como por fuego. ¿De qué depende? De los materiales que yo estoy enviando ahorita por el cielo. Materiales consumibles por el fuego, heno, paja y los arañas. Materiales que purifican el fuego, oro, plata y piedra preciosa. Si usted está enviando ahorita oro, plata y piedra preciosa, puede decirte que su casita va a ser bien bonita. Pero si los materiales son, no, yo iba a servir, pero porque me obligaban. ¿Por qué te obligaban el Señor? Lo sabe todo. Y dime, Joel. En Corintios dice eso, que la obra va a ser probada por los materiales que usted dijo. Va a ser probada la obra por saber. Pero en Corintios 1:12, al final, dice Pablo, desea los mejores dones, pero yo muestro un camino mejor y viene el capítulo 13. ¿Cómo quedamos ahí? Claro, porque había, pero por eso yo digo que la interpretación no puede ser fuera de contexto. Eso de decir los mejores dones era para los corintios, que los corintios querían figurar. Entonces ellos, porque los vieran con dones, si
La mejor prueba que yo tengo que los dones no son signos espirituales de la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, sacaban demonios, hablaban lenguas, tenían profecía, tenían de todo, tenían gente carnal. Entonces yo procure los mejores dones. ¿Por qué no se preocupa por los mejores dones, sino por lo que ustedes piensan que son los más vistosos? Algunos galardones, corona de la vida. Esta es una corona para el mártir, aquel que ha sufrido persecuciones, maltratos, torturas, tentaciones, pruebas, pero las ha pasado. ¿Alguna vez su familia los ha criticado a ustedes por ser hombres? ¿Ha querido un jefecito o un pariente que diga, vos podés ser evangélico, pero yo no te voy a dejar ser? Usted tiene esa coronita amarrada. La corona de la vida, Apocalipsis 2:10 y Santiago 1:12. La corona de gloria, ya le dije que para los pastores, ¿verdad? Primera de Pedro 5:24, 5 de 2 a 4. La corona de gozo, esta corona es para el hermano o hermana que es ganador de alma. Primera de Tesalonicenses 2:19 y 20. La corona incorruptible, primera de Corintios 9, del 25 a 27, que dice: muchos se hacen vencer por las tentaciones o por el viejo hombre. Esta corona es para todo aquel que ha vencido el dominio de la carne. El que dice: me convierto en un santo para la gloria de Dios, así me gusta hacer eso, así me gusta aquello. Y él decide apartarse. ¿Qué corona es esa? Incorruptible. La corona de justicia, según Timoteo 4:8, a los que aman la venida del Señor. Como podemos ver, es una muestra solamente. Podemos hablar y en la guía lo van a tener, que si la piedrita, que si el nombrecito de la piedrita, que si algunos letreros en el cielo, y usted dice: Dios mío, pero el hermano fulano, porque en el cielo creemos que son los grandes ministros, y a lo mejor, esa casa es bien bonita, no será la que limpiaba las sillitas ahí en Filadelfia. La intención del corazón. Intención. A mí no se me olvidó una vez, no recuerdo qué fue que le escuché, ¿no? Decía, él como que parafraseando, ¿no? O sea, haciéndole a los pastores, que, o sea, era diciendo, echando un cuento, pues, que iba una señora delante en el momento de la entrega de los galardones y a la viejita, la que limpiaba en la iglesia y todo lo demás, el Señor le daba muchas coronas. Y él viene y dice: le decía, fulanita le dio una corona, a mí me tiene que dar como 10 veces más lo que le dio a él. A ella, pues. Entonces, cuando le entró, le toca a él, nada más le da una sola corona. Y él: ajá, una sola corona. Sí, una sola corona. Ajá, ¿y por qué ya le diste como 10? Ah, porque, dale gracias a Dios a ella, porque gracias a las oraciones de ella vos tenés esta corona. Y en base a eso, miren lo que dice aquí. Como resultado del examen de fuego del tribunal de Cristo, muchos estarán tristes por sus obras que se quemaron. Ya no hay tiempo de hacerlo de nuevo, pero otros, de lo que menos se piensa, estarán gozosos con muchos premios. Sus obras no fueron quemadas, sino por el contrario, fueron purificadas por el fuego, porque esto lo hicieron de corazón. Estaremos ante la presencia del Señor y ¿quién estará ahí? Estarán tristes en cuanto al galardón. Hermano, miren, lo que pensamos que vamos a hacer fantasmitas, Gasparín amigable en el cielo. O sea, la alegría, todavía no ha entrado el gozo del Señor. Ni siquiera te habéis casado con él. Ya te vas a casar, ya te vas a casar. Ya mira. Allí nosotros vamos a entender todo lo que perdimos por no haber tenido una actitud correcta, a pesar de tener una aptitud, porque fuimos capaces de hacer muchas cosas, pero no las hicimos. Por eso que la Biblia dice que sabe hacer el bien y no lo hace. Le es pecado. Pastor, hay una parte cuando que Jesús hablaba de los de manso corazón, de los de limpia corazón, o sea, y hay unos que dicen que verán a Dios, hay otros que serán perdonados, o sea, que los justos serán, los que lloran por persecución, bueno, serán saciados, ¿qué tal? Pero al final dice que los de manso corazón, de humilde corazón, verán a Dios. Quiere decir que los demás... Bueno, lo que pasa es que hay que entender la bienaventuranza dentro de todo lo que es el sermón del Mesías, ¿no? Del capítulo 5 al capítulo 7. Una de las maravillas de la hermenéutica es que te permite ir interpretando a la luz de lo que se va diciendo.
Dicen que es uno de los mejores discursos estructurados en la historia. Yo digo que es el mejor discurso estructurado en la historia. Porque hay gente que elogia mucho a Martin Luther King por su famoso discurso I have the dream, yo tengo un sueño. Pero eso hay que marcarlo en cuanto a lo que ese hombre aportó a los derechos civiles en Estados Unidos, una sociedad estúpida, hoy en decadencia moral. La gente está loca por mudarse para allá y sí, hay que ir para allá, es un poquito del primer mundo en cuanto al aspecto económico y social, pero salir corriendo no te vaya a caer un rayo de una vez allá. Pero yo creo que vino un juicio de Dios sobre Estados Unidos. Uy, sí. Vino un juicio de Dios porque se puede llevar una pistola, pero no se puede llevar una Biblia para la escuela. Se puede fumar marihuana, pero no se puede orar en la escuela. Acaban de sacar de Oklahoma porque un diputado gay lo pidió y lo sacaron, el monumento a los 10 mandamientos, para que más o menos nosotros entendamos algo. Las bienaventuranzas fueron un discurso muy propio para un pueblo que había sido vejado por un imperio. A veces, entonces, no se preocupen, ustedes que son sencillos, ustedes verán a Dios, estos no lo verán a Dios. O sea, dentro del contexto social y cultural que Jesús lo estaba diciendo, ustedes son dichosos. ¿Por qué? Porque tienen la humildad que yo requiero para acceder a Dios. No está execrando al reino, sino que en ese idioma particular, Jesús empezó a gustar en su discurso, porque empezó a dirigirse a los desprotegidos, empezó a dirigirse a la gente que había sido, por ejemplo, los sacerdotes pasaban y no saludaban a nadie, porque es parecido con la realidad de hoy en día de algunos líderes, otra cosa, no me toquen. Yo estaba en un lugar donde una mujer dijo, no me toquen, no me hagan daño. O sea, mírenme que con mi unción de la vista ustedes recibirán. Yo me voy. Y se lo dije a mi papá espiritual, yo me voy. Y ese día le digo a José, yo me voy, porque esto es una estúpida, esto es una engreída. O sea, ¿cómo es eso de que no me toque? Wow. Cuando Jesús toca, no dijo, virtud salió de mí. ¿Se fijan cuáles son los extremos? O sea, esto se le va para la cabeza y la gloria de Dios. Jesús dijo, un momentico, salió poder de mí. Señor, pero como dice, ¿quién me toca si todo el mundo te empuja? Salió poder de mí. Claro, porque tiene que tocar escondido. Primero no podía estar en la calle, execrada socialmente hablando porque tenía un flujo vaginal de años. Una regla permanente. Socialmente hablando estaba inmunda, según la tradición judía. Y el Señor dijo, no, digo, si yo vine a cambiar este estado, que tú vas a recibir su poder. Se sabe. Por eso te digo, de cuando Dios te manda. A veces no platican. Pero lo que yo tengo que hoy, ¿qué era más impresionante? ¿Que le dieron una limosna al que pidió allá en la hermosa? Ok, claro, hoy en día, ¿quién puede bendecir que bendiga? La segunda, las bodas del Cordero. Después que se nos pone la ropa, después que son aprobadas nuestras obras. Una pregunta. Y lo que las obras sean los jaracas que se les quemen, eso igual va a quedar en el... Pero te digo, como fuego, dice la Biblia que pasarán y serán salvos por fuego. Cuando la Biblia dice serán salvos por fuego, es que el haber recibido a Cristo te da la entrada al cielo. Yo digo, por la oportunidad de servirle y no visitar. La oportunidad, por eso que digo que la iglesia ha recibido dos ministerios. La reconciliación, traer a la gente a los pies de Cristo. O sea, para el cristiano no basta con el... Y la restauración, levantar al caído. Si nosotros nos movemos en estos dos ministerios, hermano, que es sabroso, es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y yo lo explico así, iglesia, para que me vayan conociendo. Yo he recibido de Dios amor, perdón y misericordia. ¿Por qué voy a dar crítica, juicio y potencia? Si esto no se parece a mí. Yo soy pastor que camina 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas. Van a escucharme a vos. Hay gente que debe madurar y no madura. Eso es como si usted viniera para acá a pasar la cuna y hay un señor de 40 años. ¿Y hermano, qué estás haciendo aquí? Hace 35 años me trajeron y me gustó. Bueno, también que te gustara hace 35 años, tiene que haber madurado. Hay gente en la iglesia, eso se llama niñez prolongada o desarrollo detenido. Eso vamos a estar hablando. Eso es imposible. Lamentablemente en la iglesia hay más gente pendiente del chisme, del rollo, del otro, de cómo vino vestido, de cómo vino vestido. Y las amas perdiéndose, y entonces tienen con qué bendecir y no bendicen, o están más pendientes bravos porque el otro Dios lo prosperó. Bueno, alegrate. Entonces de eso tratamos. Dios está depurando la iglesia, y no está depurando para decir este trigo y este cizaña, sino para que los que somos trigos tengamos el mover de Dios. Por eso yo insisto que debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe más.
Nos está guiando muchas fórmulas humanas. Y a veces habla poco del Espíritu Santo. Bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Dónde le pusieron ese vestido a la novia? Lo acabo de decir. En el tribunal. Ya no jugaron nuestras obras, no son justas. Nos vistieron de blanco, vamos a casarnos. Dile la boda del Cordero. Hagamos fiesta. Y a su esposa se le ha concedido. Voy a pedir a los músicos que monten esa canción para la administración de la cena del Señor. Qué bueno sentir los vestidos de blanco, así como blanco negro. Porque tenemos que empezar a mirarnos como Cristo nos ve, hermano. El diablo nos ministra mucha derrota y nosotros no la dejamos ministrar, y el diablo dice amén. Yo soy un trapo de inmundicia. Y el diablo dice amén. Y dice, ay, un primo mucho. Eso sigue siendo un trapo de inmundicia. ¿Sí saben lo que significa? No había polvo y de tez. Eso es lo que significa trapo de inmundicia. En ese tiempo no había polvo y de tez. Entonces no podemos decir que somos cuando Dios nos ha redimido. Oh, no había toallas sanitarias. Bueno, no quería decirlo, no quería decirlo. El tiempo cuando se da la boda del Cordero, simultáneamente después del tribunal de Cristo. El tiempo, el lugar, el cielo. ¿Quién es la esposa que se ha vestido de lino blanco? Ahora, ¿dónde vamos a caer? Esto está sucediendo en el cielo. ¿Qué sucede en la tierra? Nos vemos en la próxima semana por el mismo Vaticanal. La gran tribulación, hermano. Y ahí sí nos vamos a hablar de los 7 sellos, los 4 caballos, las 7 trompetas, nos vamos a caer a piña. Ahora, ¿qué significan los 4 caballos? Tráiganme tarea para casa. ¿Por qué el caballo blanco? ¿Por qué tiene flecha, pero no tiene arco y no tiene flecha? ¿Por qué viene venciendo y para vencer? ¿Qué significa el caballo amarillo? ¿Qué simboliza el caballo negro? Ah, los 4. ¿Por qué el jinete que viene en el caballo blanco no es Jesús? Deme el argumento de por qué no es Jesús. Hoy no, el lunes. Son cosas bien bonitas que vamos a estudiar en el escatología. Bien bonitas. Vamos a usar. Miren, hermanos, no tengo lista, no me he elaborado. Nos quedan 2 clases. Escuchen, yo necesito para sacar un promedio de las notas justo, equitativo de todos ustedes, parte de los trabajitos, que nosotros trabajemos, que nadie me dijo nada hoy, pero en el examen a libro abierto. Es un examen a libro abierto. Era hoy, yo sé que era hoy, pero nadie me dijo, pues es el examen. Solamente vos. El libro abierto va a ser sencillo. Yo le voy a decir, identifiquen en este capítulo si hay alguna figura literaria. Identifiquen en este capítulo desde un libro de Proverbios cuál paralelismo está. Y entonces, o sea, como es el libro abierto, ¿ya cómo que se llamaba? No, pero no era Proverbios, ¿Pero qué? Pero ahí hay poco cambio. ¿Cómo le digo? Ahí podemos hablar de los términos y tal. Pero en Proverbios hablamos un poquito acerca de la poesía. Las parábolas nomás que están en los evangelios. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿qué sincronía tienen las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo? ¿Qué sincronía tienen? No me la pregunto. Ah, todos están perdidos. Ahora notemos que en dos salen a buscar con diligencia, en una lo esperan. Esa es una cosa que a nivel del medio, yo no había visto. Como Jesús y ahora que está esperando. El padre tenía que esperar, porque Dios no fuerza a nadie al arrepentimiento, pero tiene los brazos abiertos. El perdón trae restauración, reconciliación, restitución y celebración. Entonces, por eso el padre no se podía mover. Notaron pero ahí Dios que es me dijo el ayer, Santo. el perrito del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser el perrito del Espíritu Santo si él dice, hasta a mí mismo intentó tentarme? No, el Espíritu Santo no tienta a nadie, hermano. El Espíritu Santo es el guardián.
El perrito era el guardián, el que fue a predicar, fue a buscar la oveja. El pastor dijo, bueno, yo doy mi vida por lo menos. Esto es muy interesante desde el punto de vista infantil. Yo espero que lo hayan disfrutado, porque es necesario que los niños tengan un tiempo y un espacio para ellos, y sientan no que los sacan y los meten. Por eso es que viene un proyecto para acá que se llama Centinela, donde lo vamos a tener los sábados con fragilitas diferentes, con un tiempo pleno, lúdico, creativo. Viene un proyecto bien bonito para los niños, donde ellos tengan su propio espacio y su propio tiempo, que no sientan que los están sacando de la iglesia para que los adultos se adueñen del tema, sino que tienen su tiempo y su espacio como los jóvenes y los adolescentes. Vieron a los adolescentes brincando, saltando, anotando para los equipos de softball, de kicking-ball, de fútbol sala, porque estamos dando una oportunidad para que ellos sean parte de la iglesia de Filadelfia desde su tiempo, desde su grupo etario, sus necesidades. A lo mejor nosotros a mí me ha tocado amanecer, hermano, con los muchachos jugando ping-pong. Me ha tocado amanecer con los muchachos tirando almohadas. Y por eso yo puedo ser viejo, porque si uno se pone viejo ya dice, no moleste mucho el pastor, que ya está viejito. Yo tengo una raqueta 4 estrellas, más tampoco. Ellos son más rápidos que yo, pero la mía tiene efecto. Entonces cuando ya me pegar la raqueta, allá. Y es la manera que uno se mantiene conectado con ellos. Y al haber esa condición que se llama empatía, ellos van a querer hablar con uno, contarle los problemas y hasta los pecados. Porque aquí me ha pasado, absolutamente confidencial, por supuesto, por ética ministerial. Y uno lo que ayuda es a formar. Bueno, Dios me lo bendiga, vamos a poner de ti la moral. Oramos al principio. Viene, acepto preguntas como ¿qué relación tiene Daniel con Apocalipsis? Mateo 24 dice, oiréis guerra y rumores de guerra. ¿Qué significa eso? Traigan todas las preguntas que quieran, que este tema es apasionante. Padre, bueno, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque has derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, quien nos guía, virtud y verdad, nos llena con su poder, Señor, y sacia todas nuestras necesidades. Gracias por cada uno de mis hermanos. Enséñanos siempre a obedecerte, más allá de lo humano, más allá aún de lo comprensible, y que en tu libertad podamos amarnos los unos a los otros y dar de lo que tú nos has dado. Llévanos en paz y bendición a nuestro hogar en Cristo. Amén. Amén. Dios les guarde, hermano, y Dios les bendiga. Pastor, no se vaya, que le voy a dar dinero. Aleluya. Aleluya. Aleluya.